¿Cómo están? La fe. ¿Qué es la fe? Tan importante la fe que tan importante es que somos salvos por la fe, por creer en Jesucristo. No somos salvos por obra, sino por fe. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre la fe? ¿Cuál es la definición de la fe para Dios? Porque el mundo tiene muchas definiciones sobre muchas cosas, sobre todo, pero en realidad lo importante aquí es qué dice Dios. Entonces eso lo vemos en Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces una seguridad absoluta de que lo que se espera, Dios lo cumplirá o Dios nos lo responderá en oración. Es una seguridad absoluta, es una certeza de que lo que estamos pidiendo, Dios, de acuerdo a su voluntad, nos los dará. Donde no hay duda de ningún tipo. Todo se deja obviamente en la voluntad, en la soberanía de Dios, pero nuestra parte, lo que nosotros debemos hacer, nuestra tarea es tener seguridad absoluta de que lo que estamos pidiendo se hará realidad en el nombre de Jesús. Entonces, eso como primero, la definición. La fe, pero la fe, según en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la fe es un don de Dios, es algo que llega a tu vida, la fe es un don que Dios te da cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y naces de nuevo. En ese momento recibes el don de la fe, así que todo hijo de Dios tiene el don de la fe. Acá, sin fe, eso es muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que no tenga fe, dice la palabra, que no agrada a Dios. Así que es muy importante poner nuestro empeño, nuestra intención en que nuestra fe crezca y en creer realmente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es cierta. Todo lo que dice en la Biblia lo puedes creer ciegamente. Dios siempre ha sido fiel a su palabra y siempre lo será. Él nunca va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. Entonces, la fe, uno de los grandes actos de fe, lo vemos en la historia de Abraham. Lo vemos en la historia de Abraham y de Sara. Sara, la esposa de Abraham, era estéril y tenía 90 años y Abraham 100 años, no tenían hijos todavía. Pero habían recibido una promesa de Dios de que tendrían un hijo. Obviamente me imagino que cómo habrán ellos dudado de esta promesa de que iban a tener un hijo porque ya eran ancianos. Sin embargo, Dios siempre cumple lo que promete. Ellos habían recibido la promesa y Dios le dio un hijo. Después de muchos años de espera, cuando Sara tenía 90 años, le dio a Isaac. Pero entonces, ¿qué pasó? Le da el hijo, le da a Isaac. Y entonces un día Dios le dice a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en holocausto, en sacrificio, que lo sacrifique, que lo mate. Entonces, ¿cómo habrá sido esa situación para Abraham? Habían esperado tanto, toda una vida para que le diera un hijo y ahora Dios le dice que lo mate. Bueno, pues Abraham obedeció, o sea, puso su intención en obedecer, lo llevó al monte para sacrificarlo, para ofrecerlo en holocausto a Dios, para sacrificarlo. Entonces, aquí estoy leyendo en Génesis 22, capítulo 22, versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Hasta ese punto debe ser la fe. A veces Dios pide cosas que parecen imposibles o que van o que suenan raro para la lógica humana. Pero Dios no funciona con la lógica humana. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y cuando Dios pide algo, mejor lo obedecemos y rápido. Es lo mejor, es para nuestra bendición. Dios todo lo hace para nuestra bendición. Pero entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 19, aquí demuestra cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo o qué lo llevó a eso, en qué basó su fe Abraham.
La basó en Dios, su fe en Dios, pero exactamente en qué. Bueno, dice así, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Abraham sabía que aunque él matara a su hijo Isaac, Dios era suficientemente poderoso para levantarlo de los muertos. Entonces, a ese nivel Dios pide que esté nuestra fe, saber que Él obra de manera sobrenatural, que Él sigue haciendo milagros y sin importar la situación que estés atravesando, Dios puede obrar un milagro en este momento si pones tu confianza en Él y llevas tu situación en oración. Dios es fiel, Dios siempre responde las oraciones. Entonces la fe, pero ¿cómo fortalecer la fe? ¿Cómo llega la fe según la palabra de Dios? ¿Cómo llega la fe? Dice en Romanos capítulo 10 versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír según la Biblia, viene por el oír. La palabra de Dios, entonces cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. A mí me funciona mucho leer la Biblia en voz alta porque no solamente entra el mensaje por la vista, sino también por el oído. Y dice que la fe viene por el oír. También es importante asistir a la iglesia para que Dios hable a través del pastor y te dé el mensaje en cada prédica, y escuchar prédicas en internet de buenos predicadores que edifiquen tu fe y que tu fe así crezca. No dudes ni un segundo de las promesas de Dios, porque Dios siempre ha cumplido su palabra, siempre ha cumplido sus promesas y no va a comenzar a fallar contigo. Si Él lo dijo, Él lo hará.